Buenas noches, compañeros. Ya sé que los estoy desvelando horrible, ya lo sé. Pero igual no quería dejarlos sin la cápsula del día de hoy. Esta semana les recuerdo que estamos hablando de el perdón, del poder sanador del perdón. Y el día de ayer lo que hicimos, o la tarea que les dejé, que quiero saber cómo les fue, compañeros, cuando vean este video. Por favor, coméntenme. Ay, sí hay gente conectada. Hola, chivis. Pensé que no se iban a conectar a esta hora. Pero sí. Ok, ¿cómo les fue con la tarea de ayer de perdonar a los demás? A que vieras toda esa gente que sentías tú que te había dañado y que pudieras ver, si fuera el último día de la vida de esas personas, ¿cómo te comportarías con ellos? ¿Qué tal les fue, compañeros? Coméntenme. ¿Hicieron la tarea? Ay, ya me dio un poco de calor. ¿Les fue súper bien? Ah, qué bueno, Irving, me da muchísimo gusto. Bueno, vamos a hacer esta cápsula. Ay, desde Colima, hola, Alfonso. Vamos a hacer esta cápsula un poco, veamos si corta por la hora, pero bueno, sigamos en el proceso de perdonar a los demás. Y una de las cosas de las que hablé en el programa es acerca de ver la situación, de ser 100% responsables. Entonces, ¿cómo puedo yo realmente hacer un trabajo de perdón profundo? ¿Sí? Y de lo que hablé en el programa es que si yo me adueño del resultado, si soy 100% responsable, el perdón viene prácticamente solo, prácticamente solo. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier cosa que tú sientas que te dañaron, no estuvo en tu vida o en tu película por accidente. Y si tú puedes sacar la lección, vas a ver que no hay realmente nada que perdonar. Porque como dice mi maestra, nuestra maestra en el centro, Karen Berg, el verdadero perdón es cuando entiendo que no hay nada que perdonar. El verdadero perdón es cuando entiendo que no hay nada que perdonar. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere ella con que el verdadero perdón es cuando entiendo que no hay nada que perdonar? Muy simple, 100% responsabilidad. Entonces, ¿cómo alcanzo ese nivel de 100% responsabilidad? Sobre todo con cosas fuertes. Sobre todo si pienso que el daño es muy muy fuerte, o el impacto o la situación fue grande. Ay, gracias por todos los corazoncitos, Irving, lindo. Si yo puedo alcanzar a entender que el pensar en lo que hizo el otro, que fue una de las cosas que incluso me comentaron en el Facebook ayer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los asesinos, con la gente que roba, etcétera? Si yo me enfoco en ellos, ¿cuál va a ser la lección para mí? No va a haber ninguna lección para mí. ¿Me explico? Sí, yo puedo pensar que lo que hicieron fue terrible, sí, yo puedo pensar que qué horror esa gente, pero si lo ves de fondo, ¿de qué me va a servir a mí personalmente ponerme a ver qué hicieron los demás? No me va a servir de mucho, porque si esa circunstancia estuvo en mi vida por alguna razón, lo importante es sacar la lección de esa situación. ¿Me explico? Porque si estuvo en mi vida por algo, requiero saber cuál es ese para algo. ¿Para qué estuvo eso en mi vida? Porque si no, voy a seguir siendo víctima de esa circunstancia y voy a seguir siendo víctima de que si mataron a alguien, o de que si me robaron, o que si me abusaron, o si me traicionaron. Pero si lo puedo ver con perspectiva, si lo puedo ver separándome, y una de las cosas que decíamos en el programa, requiero poder separar a la persona de la circunstancia.
Cuando yo logro separar a la persona de la circunstancia, puedo rescatar la lección. Entonces, un secreto del verdadero perdón es rescatar la lección. Es, ok, en lugar de ser víctima de esta circunstancia que está en mi vida, o de Juanito o de Pedrito, o de si me hicieron o no me hicieron, poder rescatar la lección es separar a la persona de la circunstancia. Y yo sé que no es fácil hacer eso, compañeros, ¿ok? Pero si yo logro separar, voy a poder ver en una película más grande a mi propio entendimiento por qué o para qué estuvo esa situación en mi película, en mi vida. ¿Qué es lo que yo requería aprender ahí? ¿Cuál era el desafío? ¿A qué nuevo nivel puedo ascender o elevarme si yo puedo ver esta lección? Entonces, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Poder separar, o sea, que tomes esas circunstancias o cosas que tú sientes que te han dañado, que pensaste ayer, por ejemplo, y que puedas separar la circunstancia de la persona y rescatar la lección. Que te preguntes esta noche, ¿para qué estuvo eso en mi vida? ¿Cuál es la lección que yo requería aprender de esa circunstancia en mi vida? ¿Cuál es el mensaje? Porque lo que decía Judah Berg es que requiero entender que no es la persona la que me está haciendo algo, es el universo que me está mandando un mensaje. Es el universo, Dios, luz, como quieras llamarle, que me está enviando un mensaje de algo que yo requiero aprender. De algo que a lo cual yo requiero despertarme acerca de mí, acerca de los demás. Y entonces, cuando tengo la lección, ya si te fijas, como que pierde mucho sentido culpar al otro. Pierde sentido. Ya no es tan importante echarle la culpa o seguirme cargando eso. Cargando el resentimiento, porque veo la lección y me sirve en mi vida. Me sirve para llevarme a un nuevo nivel. ¿Ok? Entonces, resumiendo, tarea del día de hoy, reflexión para el día de hoy acerca del perdón, del poder sanador del perdón, porque si te fijas, ahí está el poder sanador del perdón. Ahí está. Y como decía Mónica Berg, en una clase que vi, ¿cuál es el fondo? ¿Cuáles son? Bueno, es una mezcla entre lo que decía Judah Berg y Mónica Berg. Entonces, fíjate, perdón, las consecuencias de no perdonar son graves, porque guardo este resentimiento en mí. Y entonces, primero no quiero saludar a la persona, al rato la odio y pasado mañana la quiero matar. Y hay mucha gente que llega a tomar esa acción. Y pongo en el mundo esta energía de resentimiento, pongo en el mundo esta energía de odio. Que si te fijas, al final del camino es odio sin razón. Porque si la circunstancia es para que yo aprenda algo, porque eso requería estar en mi película, en mi vida, para aprender algo, es odio sin razón. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la parte sanadora de esto? Recuerda que dije en el programa, un gran cabalista que se llamaba el Baal Shem Tov, decía, o los cabalistas dicen que la manera en la que yo me comporto con el universo y con los demás, con el mundo y con los demás, es la manera en la que el universo se va a comportar conmigo. Repito, la manera en la que yo me comporto respecto del mundo y de los demás es la manera en la que el universo se va a comportar conmigo. Por lo tanto, si yo practico esa habilidad de perdonar a los demás, el universo me va a perdonar a mí. Y entonces toda la energía negativa que he causado con cosas que yo he hecho, al yo perdonar a otro, se disipa. Fíjate qué poderoso. Entonces, tarea del día de hoy, compañeros. Piensa en todas esas cosas que no has podido perdonar aún. Separa a la persona, o sea, velo con perspectiva, sepárate y pregúntate, ¿cuál es el mensaje que el universo tenía para darme en esta circunstancia?
¿para qué está esto en mi vida? ¿Cuál era el propósito de eso? ¿Qué requería yo aprender? ¿Cuál es la lección que hay ahí para mí? Y el día de mañana vamos a seguir trabajando con el perdón, compañeros. Así es que no la voy a hacer tan tarde como hoy. Hoy fue un día intenso de conexiones, compañeros, se puede ver, ¿no? Así es que efectivamente somos lo que hacemos, Edgar. Les recuerdo, compañeros, que voy a subir estas cápsulas a mi canal de YouTube, Ana Luisa Zavala, y que si te están sirviendo, por favor, dale like a la página, comparte la información y nos vemos mañana en la cápsula de hoy. Buenas noches, los quiero, compañeros, sobre todo por desvelarse tanto conmigo. Besos.